Steve Jobs fue una figura polarizante. Era amado y odiado casi con la misma intensidad. Sin embargo, no podemos negar sus logros. Construyó una empresa que comenzó en un garaje y terminó convirtiéndose en la más valiosa del mundo. Y convirtió la tecnología en un objeto de lujo, en un objeto de joyería, en un objeto de deseo. Algo que nunca antes de él había ocurrido con la tecnología. Yo soy Álvaro Felipe y en este EDblog quiero que nos hagamos la pregunta: ¿Steve Jobs era un farsante, como mucha gente lo dice, o era un genio? Curiosamente, me sorprende ver en redes sociales mucha gente que acusa a Steve Jobs de haber sido un farsante. Bueno, vayamos a la definición. Un farsante es alguien que engaña, alguien que finge ser lo que no es. Me canso ya cada año que cuando llega octubre y por ahí se hace un post recordando la muerte de Steve Jobs, no falta el que se la da de sabelo todo y empieza a despotricar diciendo que Steve Jobs no aportó nada y que en el mismo mes también murió Dennis Ritchie, el creador de C, y que él aportó más y que no sé qué. Pues te cuento, los dos aportaron grandes cosas a la tecnología y uno no quita el otro. Es decir, no hay una sola persona que haya aportado a la tecnología ni en ninguna área del conocimiento humano. Son muchos y reconocer a uno no implica desmerecer a otro. Así que cánsate de esa cantaleta que de verdad aburre. Entonces, cuando se le empieza a preguntar a la gente de que por qué consideran a Steve Jobs un farsante, te dicen que es porque no era programador. Ok, el detalle es que si partimos de ese concepto, todos los que no programan son farsantes. O sea, mi papá es un farsante, mi mamá es una farsante, mis hijos son unos farsantes, mi esposa, mis hermanos, todos, los ingenieros de otras áreas que no programan, los médicos, los deportistas, los cocineros, los cantantes, los actores, todos son farsantes porque no programan. O sea, es una visión muy torpe. Y es una visión que viene con el EDblog anterior, el ego del programador. Mírenlo, va a salir una tarjetita por aquí, no sé, para que tú lo puedas ver si te lo has perdido. Entonces son gente que sufre de esa enfermedad, la que dice que Steve Jobs era un farsante porque no programaba. Ok, pero seguramente tú me dirás, ya, pues ellos no son farsantes porque todos ellos que tú has nombrado, si bien es cierto, no programan, pero tampoco dirigen una empresa de tecnología. Muy bien. Pero también te cuento algo. ¿Tú crees que un CEO de una empresa de tecnología está programando? ¿Crees que de verdad en la agenda tan llena de cosas que le toca hacer, le queda tiempo para programar? Yo lo dudo, sinceramente. Un CEO tiene otras cosas que hacer y, aunque nos duela, más importantes que programar. Seguramente a muchos de esto les va a escarapelar el cuerpo y van a decir, no, pero ¿qué es más importante que programar? La programación le da vida a estas empresas porque con la programación se crean los productos y que no sé qué. Es verdad que la programación es vital, o sea, no lo estamos negando, pero lamentablemente sin un CEO que cierre contratos, que haga negociaciones, que busque el financiamiento, que expanda la empresa, yo no sé dónde van a quedar esos productos que desarrollaron unos programadores. ¿Dónde van a quedar? Abandonados en un disco duro sin que nadie los use, o dando pena, muriéndose, grandes productos muriéndose. Entonces la labor de un CEO es que esos productos no caigan en el olvido, sino lograr expandirlos, lograr colocarlos en diversos mercados. Además de liderar el equipo, de definir cuáles deben ser esos productos que la empresa debe sacar adelante. Steve Jobs era un tipo obsesionado con el diseño, con la belleza y con la experiencia de usuario. Tenía una obsesión radical con estos aspectos. Sus productos tenían que ser bellos y con eso consiguió que los productos de Apple se conviertan prácticamente en objetos de lujo, en objetos deseados, objetos de deseo. Nunca se había visto eso con la tecnología y eso es gracias a Steve Jobs, y obviamente esa es una de las razones por las cuales mucha gente lo odia, por haber llevado la tecnología a ese nivel y empiezan a decir que sus productos son sobrevalorados y que no sé qué. Esa es harina de otro costal. Pero lograr eso, lograr que tu producto sea objeto de deseo, yo sé que muchos, incluso los mismos tontos que están diciendo que es un farsante, soñarían, sería su sueño húmedo, que lo que ellos creen sea objeto de deseo de los demás. ¿Quién no quisiera eso para sus productos? Además de eso,
Como les decía, su obsesión por la experiencia de usuario era increíble. Es decir, él renunció a tener un stylus en el iPhone, que era lo que todo el mundo hubiera dicho y todos los directivos de empresas de tecnología hubieran dicho. Un stylus, ¿para qué los dedos? Él tenía la seguridad de que los dedos eran el mejor stylus. O cuando se creó el iPod y él decía que no se debía hacer más de 3 clics para llegar a cualquier canción sin importar cuántas canciones hayan en el iPod o cuántas listas de reproducción hayan. Eso es experiencia de usuario. Él incluso no aceptó poner flash en el iPhone a sabiendas que flash iba a traer problemas de seguridad y le iba a restar autonomía a la batería del iPhone, y la gente le iba a echar la culpa al iPhone y no a Adobe, que era la real culpable. Entonces él tomó una decisión muy arriesgada, que era decirle no a Flash en los tiempos en que Flash era prácticamente omnipotente en todo lo que era web. Entonces, ese tipo de decisiones no tienen nada que ver con programar y no tienen nada que ver con un farsante. Farsante sería si es que él dijera en entrevistas: sí, yo he programado esta aplicación, o yo con mis propias manos construí el iPhone, el iPod, y mis ingenieros pues eran unos torpes y yo tuve que enseñarles cómo se hace. Eso sería un farsante, pero nunca lo ha hecho. Él más bien daba el crédito a los ingenieros. Cuando se lanzó la Macintosh, la primera versión, la que saludó a Steve Jobs y le dijo que era su padre, invitó a todo el equipo que participó en el desarrollo a que firmen, en la parte interior obviamente, pero todos ellos firmaron su obra como artistas. Entonces, esa es otra cosa que hace un líder: inspira a su equipo, los motiva, les pone retos y les hace crecer como personas y como profesionales. Define objetivos y hace que todo el equipo se dirija a esos objetivos. Ahora, normalmente también es muy común escuchar que el verdadero genio era Steve Wozniak y Steve Jobs no hubiera sido nada sin Wozniak. Pues permítanme decirles que eso tampoco es verdad, y las pruebas están ahí, porque Wozniak participó solamente en la Apple I y en la Apple II. De ahí en adelante Wozniak sale de Apple por decisión propia, y todos los éxitos de Apple después los hace Steve Jobs sin Wozniak. Seguramente dirás: sí, pero es que Steve Wozniak hizo los primeros productos sin los cuales Apple ni siquiera hubiera aparecido. Probablemente. Sin embargo, que Steve Wozniak haya sido un genio, y no cabe duda de eso, no le quita la genialidad a Steve Jobs. Es como si tú dijeras que alguien sea genio en matemáticas, no le quita la genialidad a un médico genial. O sea, son inteligencias diferentes, son campos diferentes. Entonces ellos conectaron muy bien e hicieron algo fantástico juntos. Pero te cuento algo: Steve Jobs fue despedido de su cargo de CEO. Él salió, fundó una nueva empresa llamada Next, no funcionó, quebró, ojo. Poca gente se acuerda de ese detalle. También compró Pixar a George Lucas, que era una división de su empresa de películas, y la convirtió en lo que es hoy, con dinero de su bolsillo. Entonces, ¿dónde está Steve Wozniak ahí? Y ojo, no estoy desmereciéndolo, simplemente estoy diciendo, fíjense, Steve Jobs tenía total capacidad para crear empresas y productos geniales. No los creaba con sus manos, pero acusar al director de un farsante porque no crea los productos con sus manos es tan torpe como acusar a un entrenador de un equipo de fútbol porque no mete los goles, o decir a un director de una orquesta que es un farsante porque no toca los instrumentos, solo mueve unos palitos, o decir que un director de cine es un farsante porque está sentado dando instrucciones en lugar de estar actuando o con una cámara al hombro. Es realmente ignorante y torpe decir que es un farsante porque no está haciendo otras labores. Él está dirigiendo la orquesta, él está planeando las estrategias, él está haciendo que el proyecto avance, y él, lo más importante, peleándose con la directiva. Steve Jobs tenía que pelearse con la directiva para que ciertos proyectos salgan adelante. Si le hubiera hecho caso a la directiva de Apple, muchos proyectos nunca hubieran salido a la luz. Llegó en su momento a amenazar con renunciar si es que seguían impidiéndole trabajar en los proyectos que él quería. También acusan a Steve Jobs de haberle robado a Xerox.
Te cuento algo. Steve Jobs no entró por la ventana, no se metió en una bóveda secreta y se llevó planos secretos como Tom Cruise en Misión Imposible. Steve Jobs hizo una negociación con Xerox a cambio de dinero y acciones para que ellos les muestren su tecnología. Una tecnología que de hecho Xerox tenía abandonada, ni siquiera la usaba. Los ingenieros de Xerox entendían el valor de esa tecnología, la interfaz gráfica y el mouse. Pero los directivos de Xerox no la entendían, pensaban que era un desperdicio de recursos. Y ahí es donde viene el genio de un buen CEO, es decir, determinar qué cosas tienen futuro y qué cosas no. Los directivos de Xerox eran torpes y Steve Jobs no lo era, pero no robó nada, fue una negociación. Por último, para ir cerrando este EDblog, Steve Jobs revolucionó las computadoras personales, revolucionó el cine de animación con Pixar, revolucionó la música digital con el iPod, revolucionó los teléfonos con el iPhone. El iPhone marcó un antes y un después. Toda la fiebre de los smartphones comenzó con el iPhone. Y eso no es ser un farsante, definitivamente. Y por último, Steve Jobs encontró a Apple casi en la quiebra en el año 97 cuando él regresó a Apple. Le faltaban semanas para quebrar y la convirtió en la compañía más valiosa del mundo. Dudo yo que un farsante sea capaz de coger una empresa casi en la bancarrota y convertirla en la empresa más valiosa del mundo. Yo soy Álvaro Felipe y si este EDblog te ha gustado, pues dale me gusta, compártelo y coméntame también tus opiniones. ¿Crees que Steve Jobs era un farsante o que era un genio visionario? Y continuemos el debate. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirte a este canal y visitarnos en ed.team para conocer todos los cursos que tenemos disponibles para ti. Nos vemos la próxima oportunidad.